Bueno, buenas tardes. Primero que nada agradecer la presencia de todos ustedes aquí, agradecerle a la Asociación de Yogadhara del Uruguay por este tercer congreso, la invitación hacia nuestro centro Escuela Yoga Esencial, dirigido por el profesor y maestro Gerardo Pereira, quien lleva 30 años de trayectoria formando instructores, profesores, dentro de los cuales también estamos nosotros. Pido un aplauso para él, está allí sentado. Él nos ha formado a nosotros como instructores y profesores, y bueno, y algún que otro instructor y profesor por aquí también. Bajo el nombre Derribando los mitos del yoga, trabajamos en mi caso desde lo técnico. ¿Qué está pasando con Hatha Yoga y qué está pasando con yoga? En nuestros tiempos, el Hatha Yoga es la disciplina que se conoce bajo el nombre de yoga. Es bueno recordar que el Hatha Yoga tradicional se desarrolla a partir del Tantra Yoga. Los tántricos eran los que utilizaron como medio su cuerpo para alcanzar la iluminación y desarrollar las conexiones físicas y espirituales, centrando en el cuerpo las prácticas que conducen a ese Hatha Yoga. Pero Hatha Yoga no son solo posturas, de lo contrario, simplemente se llamaría Hatha. El Hatha Yoga es la disciplina que en general y en nuestros días, en Occidente, se denomina simplemente yoga, traduciéndose solo en un yoga físico, o mejor dicho, ejercicio físico y punto. Está compuesto de asanas, posturas, de ejercicios respiratorios, pranayamas, de concentración, meditación, que según dicen los antiguos Hatha Yogis, es el último paso y fundamental para purificar el cuerpo, cultivar el prana y las energías sutiles para alcanzar ese autoconocimiento. Como bien sabemos, la palabra asana deriva del sánscrito y significa asiento. En uno de los aforismos de Patanjali es donde encontramos este nombre. Y él dice que el asana debe ser firme y controlable y confortable, pero no hace ninguna mención a las posturas físicas que nosotros conocemos, solo el estar sentado. Un texto más antiguo de Hatha Yoga es el Hatha Yoga Pradipika. Este libro data del siglo XV y utiliza no solo la palabra Hatha Yoga, sino que introduce también la palabra yoga. El objetivo principal de este texto es iluminar las disciplinas físicas y las prácticas de Hatha Yoga, explicando que Hatha está antes que lo que llamamos Raya Yoga, informándonos que es una disciplina preliminar. Nos dice que la obtención del autocontrol y la autodisciplina es mucho más fácil cuando empezamos con lo físico y energético, contrario al Raya Yoga, que simplemente va desde lo mental. El yoga en la actualidad suele asociarse a múltiples y complejas posturas, acompañadas de acrobacias, prácticas en aire, en tela, en agua y en un sinfín de cosas, donde un simple mortal creería imposible lograrlas y que forma parte de diversos métodos de un decadente Hatha Yoga, que lo único que logran es llevar a la gente a más y más confusión. Así nos encontramos con una enorme variedad de nombres. Hatha Yoga, Hatha Yoga como lo conocemos tradicionalmente, Aeroyoga, Yoga Terapia, Yoga para niños, Yoga para embarazadas, Acro Yoga, Water Yoga y tantos sistemas más. El yoga debe ser una práctica de ser una práctica de liberación, ha pasado a ser una práctica de apegos y solo de elevados egos, donde lo único que está interesando es la idolatración del cuerpo, partiendo por los maestros que se autodenominan entre maestros y profesores con nombres sánscritos, con nombres muy bonitos, que han llevado a la degradación del yoga cuando esta disciplina es todo lo contrario. Miles de entrenamientos de yoga suceden por día y se siguen transmitiendo verdades a medias de lo que es su filosofía original.
como si fuese todo esto una gran ensalada. Realmente, desde mi punto como kinesióloga, es aplausible los entrenamientos funcionales donde se utilizan las posturas de yoga, pero no se les llama yoga. Desde la calistenia se utilizan ejercicios o postura de yoga, pero no se les llama yoga. Si dan clases de asanas, no digan que son clases de yoga, digan que son clases de asanas. Y esto es precisamente la sombra de ese New Age que estamos viviendo. Voy a basar mi argumentación en 3 puntos sobre los cuales he mantenido desde hace muchos años mi trabajo. El yoga para niños. Los niños, si bien pueden llegar a un excelente postureo de asanas debido a su equilibrio, a su flexibilidad y a su elasticidad, que su anatomía obviamente se lo permite, no pueden llegar a mantener una concentración en los asanas tal cual lo exige el yoga. Se pueden relacionar desde el juego, desde lo lúdico con su cuerpo, pero el yoga no es un juego. Pueden llegar incluso a tener alguna pequeña práctica de pranayamas, pero no van a poder avanzar mucho más. Siquiera van a poder llegar a ese otro paso más allá, que es la meditación, pues neurológicamente y mentalmente no están maduros para ese proceso químico que se desarrolla a través de la meditación en nuestro cerebro. Yoga para embarazadas. Aquí yo radicalmente quitaría este término de yoga para embarazadas o título o como lo quieran llamar. El yoga, tal cual lo concebimos nosotros, tradicionalmente, es perfectamente practicado por una embarazada, atendiendo sí a su etapa gestacional, haciendo variaciones en los asanas, en los pranayamas, pero la embarazada, sin ningún tipo de limitaciones, puede lograr llegar a tener los 8 pasos de este sistema, o sea, esos 8 pasos que tanto se hablan de Patanjali. La única limitación que puede tener una embarazada es solo la prescripción médica. Con nuestros compañeros, y no sé si alguno más de ustedes, hace poco participamos también de una jornada de water yoga. Preciosa jornada de juegos, diversiones y risa en el agua. Espectacular. De yoga, solo el título. ¿Bien? Y podría seguir enumerando otro yoga, etc. Pero por cuestiones de tiempo, sigo adelante con mi tema. De la misma mano de ese desconocido y desvirtuado Hatha Yoga, llega otro ejemplo en este gran supermercado que tenemos de yoga, y en una de sus góndolas, lamentablemente, a mi entender, encontramos una línea que se le llama yoga terapia. El yoga recibe el nombre de ser la primera terapia psicofísica de la historia de la humanidad por algo bien simple y sencillo. Los antiguos, que eran grandes sabios, que vivían en torno a esta práctica milenaria, lograron entender que nuestra estructura orgánica se estimula, se mantiene, mejora y cambia de acuerdo a nuestros ritmos respiratorios, de acuerdo a nuestros movimientos suaves, dinámicos, a posiciones estáticas que permiten que nuestro cuerpo se expanda o contraiga. Al mismo tiempo, estos yogis entienden y comprenden que el daño que nuestra mente ocasiona si la dejamos chicharrear todo el tiempo como una radio. La concepción del Hatha es lo que hoy se usa bajo ese nombre de terapia entre comillas, y acá estoy hablando de forma muy personal. Y su diseño no es específicamente terapéutico. Si bien en un comienzo lejano los pioneros de esta disciplina observaban que la práctica psicofísica ayudaba así a sanar enfermedades del cuerpo, nunca estuvo concebido para ello. Por eso hoy se le pone este nombre de terapia entre comillas para mí. Partiendo de la premisa que yoga ya es terapia en sí misma, considero que todo ese camino, con ese gran abanico de posibilidades, al transitar por esta disciplina, ya nos da la posibilidad de practicar ese yoga terapia que tanto hablamos. En lo personal, la palabra yoga terapia la considero demasiado trillada y desvirtuada de sus significados originales y esenciales en ambas. Si vamos al término etimológico de terapia, que deriva del griego terapeia,
significa atender, cuidar y aliviar. Si voy al término, al prefijo ta de terapeuta, significa la persona que se dedica a cuidar enfermedades. Y nuevamente, en lo personal, veo bastante lejos todo esto de nuestras raíces del yoga. Acá podemos sí encontrar, a modo de ejemplo, dos poderosísimas herramientas que nos brinda el yoga para llevar adelante este tipo de terapias. Por un lado es Hatha, es esto que ustedes hicieron hoy, físico. Pues se corrigen sí muchas cosas desde el cuerpo, para luego llegar a estados más elevados. Y aclaro que acá estamos hablando de Hatha. Hatha es físico. Y volvemos a lo anterior, esto no es yoga. Vayamos a otra herramienta muy utilizada, pranayamas. Los podemos utilizar en un sinfín de síntomas, pero es solo una herramienta más, no es yoga. Si no se cumplen esos 8 pasos de Patanjali, no hay yoga. Es solo una aproximación con herramientas valiosísimas que sí podemos utilizar. Si quieren, podemos llamarlo fisioterapia, recuperación física, restablecimiento corporal, pero en mi criterio no debe existir la palabra yogaterapia. La terapia termina cuando el practicante pasó por su experiencia corporal limitante, porque ahí no puede estar haciendo yoga, pues su atención está centrada en su malestar, en su dolencia, en su patología, como ustedes lo quieran llamar, que no le permite llegar a estados más elevados, como es la relajación o la meditación. Luego que recupera esa parte afectada y todo su potencial, recién ahí podemos dirigirlo a un punto máximo y ser guiado a ese yoga que conocemos. Para la práctica de yoga auténtico, el cuerpo es solo un instrumento, pero no es la meta. Lo mismo va para la utilización de todo tipo de objetos que también nos ofrece el supermercado, como son los cinturones, las bandas elásticas, los bloques, ladrillos y si quieren hasta las mismísimas almohadas ancestrales. Está bien que en algún momento se utilicen como parte de la recuperación en ese proceso que acompañamos al practicante, pero todos tenemos que tener muy claro que esto tiene que ser puntual y luego debemos prescindir de ello, pues a la vista de la concepción original del yoga, otra vez nada de esto está incluido. Cuando estamos en estas etapas antes mencionadas, nos encontramos ante un término que se llama yogoterapia, con el cual es en todo esto con lo que más puedo llegar a alinear. Y viene de la mano de Ramiro Calle, término quien se centra de manera muy especial en el yoga, enfocándolo sí como una ciencia de la salud, por lo que le concede primordial importancia a ese Hatha Yoga que tanto hablamos, que puede contribuir al restablecimiento de la salud física, psíquica y emocional del ser humano, por lo que podemos llegar a enfermedades a través del Hatha. Pero Hatha no fue concebido como método de sanación, es la preparación de nuestro físico para llegar al resto, como aumentar nuestra sensibilidad y placeres. Actualmente el yoga es considerado como un tratamiento médico, como si fuera un simple programa de terapia física. No hay que olvidar que el yoga no es terapia, aunque en forma colateral, su práctica sí puede tener un efecto terapéutico. Las terapias son útiles, pero designar esos métodos de tratamiento llamándolos yoga es muy perjudicial para ambas profesiones como para el yoga. El yoga tiene beneficios, pero cuando fue ideado lo hizo no fue ideado para tratar una terapia como un dolor. Esto no quiere decir que las personas no deberían beneficiarse del yoga, aún si solo se les enseña una mínima parte o incluso si se les hace modificaciones, pero no estamos hablando de yoga. No, debemos tener bien claro que los profesores de yoga no tienen ni la regulación
ni el estudio ni la responsabilidad ante la ley como terapeutas. Uno de los requisitos fundamentales es tener siempre la vinculación con un profesional de la salud, sea médico, traumatólogo, fisiatra, salvo que tenga esa profesión anexa. Hay que tener mucho cuidado, desde mi perspectiva también, en este ámbito. Esto no quiere decir que un profesor de yoga quede exento de crear todo un programa utilizando estas herramientas, como hablamos, posturas, pranayamas, meditación, según la patología y la condición, tanto física como emocional de ese practicante. Los profesores de yoga no somos terapeutas, somos profesores. España, que es de los países de avanzadas en este terreno, exigen a un profesor que se aproxima a esto terapéutico de 200 a 300 horas de anatomía, fisiología y patologías, dependiendo de cada comuna. Como verán, el tema no es tomado con ninguna liviandad y es tomado con mucho profesionalismo y ética. Pero como todos sabemos, todos los que estamos acá, sabemos que yoga es una ciencia totalmente experimentable y comprobable, los invito a cada uno de ustedes, desde sus lugares de estudiantes, profesores o instructores, a que acepten el desafío, lo intenten y comprueben. En lo personal lo tengo muy claro, que es o yoga o terapia. Acá no tengo dos opciones. Y para terminar, me gustaría dejar algunas conclusiones para que reflexionemos entre todos. La meta del yoga es yoga. El yoga es un sistema de transformación interior y autoconocimiento con un componente físico. ¿Por qué le llaman yoga a lo que no es yoga y por qué a lo que es yoga no le llaman yoga? Muchas gracias.